RCR, la red que comunica y une al Perú. Somos RCR, Red de Comunicación Regional. A esta hora vamos a tomar contacto y le agradecemos la amabilidad que tiene con RCR al señor Wilber Rosa Beltrán, es congresista de la República, también ha sido exalcalde en la provincia de Anta, en el Cusco, y le agradecemos la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Don Wilber Rosa, qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta comunicación, como siempre, muy gentil. Muchas gracias por la invitación y gracias por poder comunicarme con nuestra región y también con el país. Usted ayer se reunió con el profesor Pedro Castillo. Entiendo que esto tiene que ver con la posibilidad de ir vertebrando futuras acciones de gobierno, de ser proclamado presidente de la República el profesor Castillo, ¿no? O sea, ¿cómo está observando usted el panorama político, ¿no?, en estas conversaciones con el profesor Pedro Castillo, ¿no? Bueno, yo lo que veo en el profesor Pedro Castillo es que ha entendido de que él en la primera vuelta ganó con un porcentaje que no es suficiente como para poder decir ganó mi partido, y él ve con mucha amplitud lo que significa la votación de la segunda vuelta, ¿no? O sea, él ha incrementado ese 19 o 20% que tenía a un 50% y algunos miles más, ¿no es cierto?, de votos. Y esta situación él entiende perfectamente que este gobierno tiene que ser un gobierno no solamente de Perú Libre, sino también de las otras fuerzas políticas, entre ellos los de izquierda, pero también tiene que recoger lo que hay un mandato desde la mayoría, desde el otro 50%, que plantea que no es lo que necesariamente se tiene que plantear el programa de gobierno del ganador, ¿no? Entonces, él por esa razón, por ejemplo, ayer invitó al señor Alfonso Segura, que fue ministro de Economía. De ninguna manera se puede decir que es de izquierda o de centro izquierda. Él es un... Sí, y le comentaba efectivamente en la conversación que hemos tenido con Alfonso Segura y con el electo presidente, le decimos electo porque la OMP ya sí lo ha declarado, que falta la resolución del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, entre Segura y Pedro Castillo y mi persona, hemos tenido una conversación de cuáles son los puntos más importantes que se debería de recalcar. Y uno de los puntos fue, ¿va o no va la Constitución, la nueva Constitución? Y Pedro Castillo fue muy firme en el sentido de decir, sí, nada, pero va bajo los ordenamientos jurídicos que tiene el país en este momento. Y por esta razón él planteaba de que va la nueva Constitución o la nueva constituyente se instala, pero siempre y cuando haya un referéndum, y que esa es la vía. Si la población de nuestro país dice que no, mayoritariamente no va a la Constitución, no irá, pero habrá una consulta ciudadana, habrá una consulta previa. El otro aspecto que se tomó en cuenta en esta conversación fue lo referente a la salud y también a la recuperación económica. Y básicamente esta fue una situación en la cual conoce bastante el señor Segura, ¿no? Él decía, creo que de ninguna manera podemos permitir que prioricemos otras cosas que no sea la salud. Y por lo tanto, esta pandemia nos demanda tener que invertir mucho más en salud. Y eso sí es posible y se está haciendo, creo, se está encaminando bien. La vacunación es una de las formas, pero no es la única, y que por lo tanto lo que había que desarrollar es infraestructura, personal, médico, personal de salud, que pudiera en este momento luchar contra la pandemia, ¿no? Entonces, y el otro aspecto era de que, bueno, se puede tener buena salud, pero si tenemos mala economía, ¿cuáles son los mecanismos que tenemos que nosotros ver, de qué manera nos recuperamos y cómo recuperamos también a la población económicamente activa, de qué manera se crea el empleo, y que no solamente la gente pueda vivir
de los programas sociales, sino de sus programas económicos. Cómo crear más trabajo. Esa fue otra de las preocupaciones que se planteó. Y el otro planteamiento fue cómo es posible o no es posible no negociar nuevamente los contratos ley con diferentes empresas. Y se habló, por ejemplo, con respecto a que el cobre está en su pico más alto en los precios internacionales. Y que eso habría que ver de cómo se puede también negociar con los propios empresarios y con las propias compañías que tienen el contrato. Por ejemplo, en este momento tenemos sobreprecios en respecto a los metales, específicamente el cobre. Entonces, todos estos aspectos se han ido conversando y también viendo qué mirada tienen desde el otro lado con respecto al gobierno que podría tener. Señor Rosas, Sí. ahora, en lo que respecta, ¿cuál ha sido, por ejemplo, la respuesta o la opinión que ha tenido en este caso el señor Alonso Segura, que ha participado en esta reunión, sobre dos temas puntuales, ¿no?, que usted ha mencionado, ¿no? Uno, el tema que tiene que ver con el tema del referéndum, una nueva constitución, ¿no? Esto lo va a anunciar Pedro Castillo el 28 de julio, por un lado. Y segundo, ¿cómo o cuál ha sido la opinión de Alonso Segura respecto a la renegociación de los contratos con las empresas, ¿no? Sobre todo las multinacionales, como la llama Pedro Castillo, ¿no? ¿Cuál ha sido la visión del exministro en este caso? La versión de Segura fue de que la economía y la inversión son muy sensibles a las opciones políticas. Y a él le parecía que, si bien una de las banderas de la campaña ha sido una nueva constitución por parte de Perú Libre y Castillo, eso se debería de adaptar en un proceso. Y eso asintió también Pedro Castillo. Dijo, efectivamente, creo que eso es lo mejor. Y por esa la razón se ha planteado que vamos a utilizar todos los mecanismos, además, todos los aspectos legales que conducen a la creación de una nueva constitución o a la formación de una constituyente. ¿Y esto lo va a anunciar el 28 de julio? ¿Esto lo anunciaría, señor Rosas, y esto lo anunciaría el 28 de julio el profesor Castillo, el tema de una nueva constitución? Bueno, no se quedó en eso, pero yo no me imagino un discurso de Pedro Castillo el 28 de julio, después de hacer una campaña larga hablando de una nueva constitución, que el 28 de julio no lo dijera. Me parecería muy raro. No lo dijo, pero me parece que sí, pues no. Por lo menos ese es mi concepto, porque yo creo que después de una larga campaña y además de acuerdos con otros partidos y organizaciones políticas y también su compromiso con el movimiento social, es que tiene que haber una nueva constitución. Pero eso no solamente es una aceptación de parte de la izquierda, sino también incluso de gente de la misma derecha que sabe que esa situación tiene que cambiar, y tiene que cambiar con respecto a la Constitución, y creo que básicamente todo el capítulo que se refiere a lo económico, ¿no? Ahora, el exministro Segura, él habla que ciertamente, o sea, lo que se puede son aplicar reformas, no el cambio total de la Constitución. ¿Esto se tocó? Mire, el ministro Segura no dijo qué cosas tenemos que hacer, pero ¿ya? Lo que les dijo es que la situación en este momento es muy delicada y que la inversión y todo tipo de todo este engranaje económico es muy sensible a la cuestión política, y una nueva constitución podría afectar bastante en este momento que necesitamos para el crecimiento, lo cual es entendible, ¿no? Pero eso no significa que dar un paso atrás, y creo que es uno de los pilares del gobierno de Castillo, en el sentido de decir, tenemos que hacer una consulta con el pueblo peruano con respecto a la Constitución, y esa consulta pasa vía referéndum, y creo que va a ser la mejor expresión de hacer democráticamente una carta magna que sea
acorde a las necesidades del país. Usted entenderá que en este momento, por ejemplo, en Chile, decían que esta constitución hecha en la dictadura de Pinochet era imposible de poder cambiar, pero sin embargo, ahora el contexto chileno tiene otra situación. Ahora, señor Rosas, en el tema muy puntual, en el tema de Camisea, el profesor Castillo mantiene esta propuesta que ha sido una propuesta primigenia, tanto en la primera vuelta como en segunda vuelta electoral, que la expropiación de gas de Camisea. ¿Se ha tocado este tema? Ese punto específico de Camisea no lo hemos tocado. No lo ha tocado. Pero sin embargo, él sí, yo recuerdo que planteó que había que revisar, pero había que revisar vía diálogo con las empresas, incluso no solamente con las empresas que están explotando, y también, porque unos son los que explotan, otros son los que generan y otros son los que venden, ¿no? Y ahí él planteaba que no solamente había que hablar sobre Camisea con las empresas, sino también con el propio gobierno mexicano, ¿no? En el sentido de que, miren, se está vendiendo a centavos acá, pero sin embargo, incluso los compradores del gas están revendiendo mucho más de su precio. Hay una sobreganancia en este sentido, y había que conversar. Ese fue el planteamiento que lo hizo en todos los medios el propio profesor Pedro Castillo. Ayer se habló de esta situación, pero muy rápidamente, ¿no? Ahora, usted que es una persona que tiene contactos con el profesor Pedro Castillo, ¿ya se están barajando el nombre de algunos probables ministros ya para un eventual gobierno de Pedro Castillo? Mire, yo de verdad que este aspecto he conversado como cualquiera puede conversar, pero ahí tiene una comisión, creo que está encabezando esta comisión conjuntamente con él, la señora Boluarte. Entonces, yo conozco aspectos muy generales, pero tampoco soy autorizado para decir estos aspectos. No me metería en cosas que no tengo ninguna autorización para hablar, y mucho menos no soy la persona indicada para decir estos entretelones que existen en esta calificación de sus futuros ministros. No, conozco lo que conoce usted y conoce la prensa, pero más allá, lo que sí me parece es que están elaborando el perfil, pero también fundamentalmente las personas que necesita el país adecuadamente para cada uno de los ministerios, ¿no? Ahora, ello significa, señor Rosas, que el profesor Castillo se inclina por un gabinete multipartidario. Lo que plantea Castillo es que tiene que tener un gabinete que sea plural, ¿no? Que no solamente sea de gente del Partido Perú Libre, ¿no? Sino también de otras tendencias, incluso que puedan entender cómo es el movimiento. Mire, usted lo hizo con el señor Velarde en el PCR, y no lo hizo de manera privada ni una declaración fortuita, lo hizo en una declaración en la Plaza de San Martín. Dijo, le pidió que se quedaran, ¿no es cierto?, para que se quedaran en el PCR. Y creo que esa es una muestra de su amplitud y también de la manera como no podemos nosotros en este momento afectar nuestra delicada situación económica y que no crear más desconfianza en los inversionistas. Y en esta amplitud, ¿cree usted que van a incorporarse ministros que son de izquierda y también de la centro y también, por qué no decirlo, de la derecha? ¿Esa es esa posibilidad o todo está en materia de estudio todavía? Bueno, yo lo que entiendo, yo quiero decirle claramente, yo no soy quien para decir qué tipo de gente va a entrar en los ministerios, porque si no mañana me dicen que Wilber Rosa Carrillo. Yo no simplemente creo que con las manifestaciones públicas que ha hecho el señor Castillo, cree que tiene que ser un gabinete plural, un gabinete con una visión mucho más amplia que
simplemente entender que la izquierda es la única. Él ha entendido perfectamente que la segunda vuelta es también para repensar el programa de gobierno que inicialmente se había planteado. Y por eso es que se ha planteado este plan de gobierno bicentenario, y creo que este plan muestra mayor apertura en ese sentido, que no solamente sean ellos, o sea, los de Perú Libre, sino también otras fuerzas políticas, incluso las de centro, que podrían entender de que esta situación, porque no creo que los de la derecha quieran ser parte de este gobierno, ¿no? Cuando están declarando que no van a reconocer y que este es fruto del fraude, ¿no? O sea, todo ese tipo de invenciones hasta el extremo de que empujan al golpe de Estado. No creo que esa derecha quiera ser ni siquiera parte, se ha dicho que ni siquiera va a reconocer, ¿no? Ya, pero lo que sí se desprende de las conversaciones y de las declaraciones de propio Pedro Castillo es que el tema de la nueva constitución a través de un referéndum, respetando los mecanismos que confiere la constitución actual, lo va a anunciar el 28 de julio. Tengo entendido que sí, sería muy raro. Para mí mismo sería muy raro que no escuchar ese punto en el discurso del 28 de julio. Muy bien, don Wilber Rosas Beltrán, yo le agradezco como siempre la gentileza que ha tenido usted con RCR. Sé que tiene una reunión, pero ha tenido la amabilidad de compartir unos minutos con nuestro medio, ¿no? Y vamos a seguir conversando, ¿no? Para seguir analizando, ¿no? Usted ha sido congresista de la República, representante por el Frente Amplio en su momento, también ha sido alcalde provincial y alcalde distrital. Y me parece muy delicada la situación en este momento. Espero que el Jurado Nacional de Elecciones ya proclame, pues, la Presidencia de la República y que esta transferencia se haga de una manera tranquila, como se tiene que hacer, y que lo mejor que deseamos es que este gobierno sea un gobierno en el cual las demandas del pueblo, especialmente de los pueblos que votaron por Castillo, sean también satisfechas y que con la participación de la misma población se pueda lograr los mejores resultados, ¿no? Una pregunta final. ¿Usted se mantiene actualmente como independiente de izquierda o forma parte de alguna agrupación? Y si No. A ver si, miren, yo he sido del Frente Amplio, claro, pero hemos entrado en el Frente Amplio teniendo el partido que se llamaba Tierra y Libertad. Ya. Usted recordará que hicimos el movimiento Tierra y Libertad, que fue el que tenía el reconocimiento legal. Y prestamos nuestro nombre a diferentes organizaciones y formamos el Frente Amplio. Ahí estaba el partido de Verónica Mendoza, que se llamaba Sembrar, estaba el del señor Fernández Chacón, que se llamaba Unidos y así. Pero ahora que el Frente Amplio no ha pasado la valla, nos hemos quedado como Tierra y Libertad, y en este momento yo soy su secretario general hasta el Congreso, ¿no? Muy bien. ¿Y si le propondrían un cargo ministerial, usted estaría dispuesto a asumirlo? No, de ninguna manera. No, yo soy parte de esta coalición de izquierda que apoya la gobernabilidad, pero de ninguna manera no estoy interesado en ningún cargo. Y lo digo claramente. Bien, y le agradecemos la transparencia con la que siempre lo conocemos. Yo le agradezco infinitamente esta comunicación, señor Wilber Rosas. Ha sido un gusto conversar con usted. Muchas gracias a usted, muy agradecido. RCR, la red que comunica y une al Perú.